la vacuna, el título que se ha puesto es vacuna recombinante para vacunación para el herpes zóster en grupos de riesgo. Ahora tenemos que hablar de la vacuna, porque veréis que tiene el nombre comercial y eso tiene una explicación, es que es la única vacuna. Si hubiera otra vacuna, pues entonces quizás lo podemos plantear de otra manera. Importante decir que vamos a hablar de adultos sanos mayores de 50 años, en la indicación de la vacuna, y situaciones de riesgo. Situaciones de riesgo las explicaremos porque están en las recomendaciones nacionales e internacionales, pero bueno, las nacionales en cuanto al asunto de las que están financiadas. Por tanto, nos importa saber, uno, cuál es la indicación, y dos, cuál es la indicación gratuita, la recomendación sanitaria oficial. Sabéis que una cosa es las decisiones de políticas de salud pública y otra cosa son las decisiones, o sea, las recomendaciones técnicas, ¿no? Estas voy a poner tres diapositivas para centrar un poco el escenario. El escenario es ese, la incidencia general nacional de 350 casos por 100.000 habitantes, la incidencia en Ceuta por EDO, ojo por EDO, que no significa que sean esos los casos, son los que han sido declarados, 150 por 100.000 y 1.740 consultas realizadas en atención primaria relacionadas de una u otra manera con herpes zóster. Sabéis que herpes significa serpiente en griego, viene de herpetos, ¿no? De ahí viene al latín serpen, ¿no? Y culebrilla es el nombre que siempre ha tenido en España y lo sigue teniendo como la enfermedad. La incidencia máxima la tenéis ahí en los de 80 a 84 años, que llega hasta 877 por 100.000, esos son 8 casos por 1.000, es mucho, ¿no? Aunque veréis luego que en algunos grupos es mucho más elevada la incidencia. Y la mortalidad aquí en este hospital es de 3 casos en los últimos 5 años, muy elevada respecto a la nacional, pero hay que tener en cuenta que es un tiempo de seguimiento corto y un número de casos muy bajo, por tanto, 34, ¿no? Eso habría que ampliarlo para poderlo demostrar. Pero la incidencia nacional es clavada a la incidencia en Ceuta es clavada a la incidencia nacional. 8 por 100.000. Mirad, esta es la incidencia en grupos de riesgo. En la población general está en 3 a 5 casos por 1.000, o sea, 300 por 100.000, es lo que habíamos dicho antes. Pero, por ejemplo, en algunos tipos de trasplante está, en personas que han recibido algún tipo de trasplante, hasta 160 por 1.000, lo cual es un 16% de ocurrencia. Bien, vamos a pasar a la otra presentación, que es realmente la que hoy nos ocupa, que es una presentación muy técnica, porque la otra era una presentación general y una presentación pues orientativa, introductoria a la vacuna. El perfil clínico en sujetos con factores de riesgo, con situaciones, mejor que factores de riesgo, situaciones de riesgo importantes en las que se recomienda la vacunación, son esas y algunas más que iremos viendo durante el transcurso de la presentación. Y los estudios correspondientes que os voy a ir desbrozando, pero no lo vamos a hacer entero porque tendríamos que estar, son muchísimas diapositivas y vamos a hablar exclusivamente de lo importante. Por tanto, os voy a centrar en la eficacia de la vacuna, la efectividad de la vacuna y las recomendaciones de salud pública, recomendaciones nacionales. Mirad, los estudios Zoster 2, Zoster 39, Zoster 41, Zoster 28, Zoster 15, hay muchos estudios, hay otros que son el Zoster 50 y el Zoster 70, mayores de 50 años y mayores de 70 años. Estos estudios, todos nos indican una eficacia tremendamente elevada y una efectividad posterior, sobre todo en el Zoster 50 y en el Zoster 70, que lo veremos luego, como veis ahí, con una pauta vacunal de 2 dosis al momento 0 y al momento 1-2, y en algún caso se han hecho también algunos de los estudios, por ejemplo en VIH,
se han hecho con 3 dosis. Mirad, las medias geométricas, ese GMC es media geométrica, veréis que se estudian las medias geométricas mejor que las medias aritméticas por el comportamiento de los anticuerpos anti-GE. GE, ¿qué es? Es la glicoproteína del virus del herpes zóster, que junto con un adyuvante magnífico que tiene esta vacuna consigue dar una inmunidad tremenda. Es una vacuna muerta, es una vacuna de subunidades, por tanto no tiene ningún problema en ser administrada en cualquier momento a una persona vulnerable, inmunocomprometida. ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí, tanto en trasplante de células, en personas que han recibido un trasplante de células madre hematopoyéticas, como en personas que han recibido un trasplante de órgano sólido, un trasplante renal, o en tumores sólidos, hemopatías malignas o en VIH, siempre las medias geométricas de anticuerpos anti-IgE son a los 12 meses tras la última dosis de Shingrix significativamente más elevadas. Mira, esto os voy a ir saltando algunas diapositivas. Esto igualmente en las frecuencias de células TCD4 para IgE de herpes zóster específica también. Esto es inmunidad celular. Luego se ha estudiado la inmunidad humoral y la inmunidad celular de una forma bastante, vamos a decir, prolífica, diría yo, porque hay un montón de estudios. Ahí tenéis personas que han recibido trasplante autólogo de células madre hematopoyéticas. Este es un ensayo clínico de fase 3, aleatorizados, con observador ciego, con placebo, multicéntrico, y que te da una eficacia y seguridad en la vacuna que veis ahí, que llega al 68% en el total. Y frente a complicaciones, que son principalmente la neuralgia posherpética, que sabéis que es una enfermedad que nos produce muchísimo dolor, que nos tiene postrados a veces durante meses y en algún caso llega hasta 1 y 2 años. No es lo frecuente. Lo frecuente es que estemos ahí en 2-3 meses de sufrimiento. La eficacia vacunal en complicaciones llega hasta el 89%, entre el 77 y el 89%. Y los acontecimientos adversos, que me lo iré saltando, si alguien quiere preguntar alguno en particular, me paro, porque en cada estudio nos va a decir lo mismo, ¿no? Que respecto a placebo, las reacciones adversas son mucho más elevadas. Hombre, claro, faltaría más, es una vacuna, da inmunidad y produce la reacción inmunitaria, produce efectos adversos generalmente muy leves, y los que se denominan de grado 3, o sea que no te dejan hacer tu vida normal durante 48 horas, son excepcionales, pero también ocurren. Y básicamente son dolor, hinchazón, eritema, y después en acontecimientos sistémicos, fatiga, cefalea, mialgia, pero en ningún caso esos efectos han sido graves, en ningún caso. Ahí tenéis, por ejemplo, fatiga en el 56% de sujetos de trasplantados autólogos de médula ósea. O sea, estamos hablando de pacientes muy deteriorados ya. ¿De acuerdo? Bien, ese es el cumplimiento. En el caso de este estudio, el cumplimiento de la cohorte, de todos los que se han puesto vacuna, se han cumplido con todo lo que se les ha venido haciendo, ¿no? Vale. En hemopatías malignas nos pasa algo parecido, se llega a una eficacia vacunal del 87%, luego es una vacuna altamente inmunógena, y en el perfil de seguridad ahí tenéis los acontecimientos adversos, de los cuales el más grande es el dolor local, que puede tener hasta un 79%. Bien, muchos nos hemos vacunado, yo me he vacunado no con Shingrix porque no estoy dentro de esos grupos de riesgo, ya sabéis que si no te pueden poner en un pelotón de fusilamiento por ser un robavacunas y esas cosas. Pues yo me puse la Zostavax, que era la vacuna anterior, que ya no se está comercializando. Vacuna viva, atenuada, de herpes zóster, indicada en personas mayores de 50 años. Ya no se está comercializando, por tanto, ahora solamente podemos hablar de Shingrix. En tumor sólido en tratamiento con quimioterapia, que es el estudio Zoster 28, un estudio similar, pues la eficacia vacunal también es una eficacia similar. Aquí se hicieron varios grupos, porque la indicación, que la veremos al final, hay una indicación pre-quimioterapia, una indicación
con quimioterapia. En cualquier caso, se puede poner la vacuna siempre, pero ¿cuándo será mejor ponerla? Será mejor ponerla cuando la situación inmunitaria del paciente sea mejor. Por ejemplo, en un VIH con tratamiento antirretroviral, ¿cuándo será mejor poner la vacuna? Será mejor poner la vacuna cuando esté estabilizado, ¿no? Y sus CD4 estén en más de 200. ¿Se puede poner de otra manera? Se puede poner. En quimioterapia, bueno, pues cuando busquemos la ventana para poder vacunar al paciente en un momento en el que tenga menos carga quimioterápica, por ejemplo, si es antes mejor, y si no es posible, mejor vacunarlo. ¿De acuerdo? Bien, la respuesta inmunitaria por grupos, de los grupos pre-quimio en placebo y con la vacuna, en todos ellos las diferencias son significativas, siempre a favor. Las medias geométricas de anticuerpos anti-IgE siempre es más elevada en el grupo con quimio antes y después, y en los grupos para el placebo pues fueron similares. Vale. Los acontecimientos adversos. Hasta el 80% en acontecimientos locales, dolor, eritema en un 35, 16 hinchazón. En el resto son también muy similares a los trasplantados autólogos. Bien, esto lo voy a saltar. Trasplante renal. En trasplante renal, pues lo mismo, ¿no? Una situación muy parecida a las anteriores, ¿no? Se consigue un objetivo de tasa de respuesta vacunal superior al 60%. Eso es un estándar a nivel general. Ayer hablábamos de este tema y nos preguntaban, bueno, pues más del 60%, pues aproximadamente más del 60%, ideal más arriba, ya veréis que la eficacia vacunal es más elevada del 60%, pero hay grupos que son muy inmunocomprometidos en los que se llega a aproximadamente, pues eso, un 71%, como es este caso en el intervalo de confianza. Ojo, en el intervalo inferior de confianza, no estamos hablando de la media, ¿de acuerdo? Que estaría en un 80% de tasa de respuesta vacunal en este caso. Muy bien. De aquí tampoco me voy a entretener porque esta es la inmunogenicidad celular y da la misma, unos resultados también similares, con una diferencia muy significativas en cuanto a que el límite inferior del intervalo de confianza, el 95%, pues también es bastante elevado. Bien. En acontecimientos locales y sistémicos, en esta cohorte de vacunación del Zoster 41, pues lo mismo, el mayor porcentaje, llega a casi un 80% en dolor local. No sé vosotros, yo siempre que me pongo una vacuna tengo dolor local en la zona de pinchazo, sea tétanos, hepatitis, lo que fuere. Y en cuanto a seguridad, el porcentaje de pacientes con trasplante renal en este caso, pues como veis ahí, está incluso por debajo del placebo. Bien, VIH positivo. En VIH positivo el estudio que se hizo, el Zoster 15, aquí incluyó, como podéis ver, a ver si os lo leo por aquí, después de 3 dosis. Este era el estudio de las 3 dosis. Es el único estudio que vais a ver con 3 dosis, ¿no? ¿Por qué este estudio con 3 dosis? Bueno, porque yo creo que en este estudio, no porque creo, porque es así, ¿no? Porque en este estudio se usaban 3 grupos y además de muy baja cuantía de pacientes, ¿no? Si podéis ver ahí, tenéis en los que tienen una terapia antirretroviral estable durante al menos un año, otros de menos de un año y otros naive, que no han recibido nunca terapia antirretroviral. Son grupos reducidos, 2 de ellos, y tampoco es muy elevado el otro, ¿no? En este caso se utilizó una tercera dosis y los resultados, como podéis ver ahí, las respuestas fueron muy elevadas de anticuerpos anti-IgE a la vacuna después de la segunda dosis, y la tercera dosis, bueno, lo que confirmó luego la pauta vacunal con 2, la tercera dosis no indujo niveles sustancialmente más elevados de medias geométricas de anticuerpos antiglicoproteína del virus del herpes zóster. Bueno, las respuestas vacunales son tremendamente elevadas en VIH. Por eso estamos intentando
llegar a ese grupo, que aquí en Ceuta son unos 100 pacientes, y de momento no hemos vacunado, no sé si por ahí me lo soplan, 2, 3, 1, 2, 2, vale, bueno, a ver si llegamos, aunque sea la mitad, ¿no? Es tremendo, ¿no? Es una vacuna buena, una vacuna excelente, no buena, es una vacuna cara, es una vacuna gratis, ¿no? Jolín, si todo eso es así, yo no sé, a veces no sabemos cómo nos cuesta llegar a las cohortes vacunales de esta manera, ¿no? La respuesta celular también es una respuesta excelente, elevada, tras la administración de la segunda dosis, no incrementándose con la tercera dosis. Y en los acontecimientos locales o sistémicos adversos, bueno, pues fue siempre de una forma muy similar: dolor local, eritema, hinchazón y los clásicos en sistémicos, sobre todo en personas con estas situaciones de riesgo. En cualquier caso, no fueron en ninguno de los casos graves. Bien, ahora pasamos, hemos hecho un pase por todos los ensayos clínicos de las situaciones de riesgo y encontramos efectividad vacuna, encontramos eficacia vacunal muy elevada. No hemos hablado de la efectividad vacunal todavía. Ahora vamos a hablar del perfil clínico de Shingrix en los mayores de 50 años. En los mayores de 50 años hay dos estudios, un estudio en mayores de 50 y un estudio luego en mayores de 70 años, enorme, ¿no? Veis que es un estudio con 16.000 sujetos aquí en un caso y con 14.000 en otro, el ZOE 50 y el ZOE 70. La eficacia es lo que se midió en estos estudios y, como podéis ver ahí, la eficacia llegó al 97% en el grupo general y al 91% de 50 y al 91%, más del 91%, por tanto, en el ZOE 70. Esto no suele ocurrir así en todas las vacunas. La inmunosenescencia es el gran problema que tenemos y hemos tenido con COVID, ¿no? Eso es una de digamos, de los hándicaps, ¿no?, de las vacunaciones, ¿no? La inmunosenescencia. Vas perdiendo con el tiempo tu capacidad de respuesta inmunitaria. Bien, por tanto, ese resumen que tenéis ahí en el conjunto, en mayores de 70 se llegaría a un 88, a un 90% aproximadamente, y a un 91% en los mayores de 50 años. Y en la reducción de complicaciones, que es la valoración respecto a la aparición de complicaciones tras la vacunación, y aquí, en este caso, medida en el estudio por inmunidad celular y por inmunidad humoral, llega al 93%. Eso es prácticamente decir que te cargas todas las complicaciones. Y no se notificó ningún caso de neuralgia posherpética en ese grupo de sujetos. Luego hubo hasta una serie de cohortes que ni siquiera tuvieron la complicación más importante de herpes zóster en cuantía, que es la neuralgia posherpética. Muy bien, en cuanto a los acontecimientos adversos, pues no hay tampoco nada que nos pueda destacar, más allá de cualquier efecto adverso, el del dolor, que llega al 80%. Muy bien, yo creo que esto pasaremos de los acontecimientos adversos y vamos a entrar en la eficacia y seguridad en adultos con comorbilidades. Hemos estudiado la población general, mayores de 50, hemos estudiado las situaciones de riesgo, vamos a estudiar las comorbilidades, ¿vale? Las comorbilidades principalmente, a ver, se han tomado una serie de comorbilidades, ojo, ahí no están todas y algunas son un pequeño cajoncito de desastre que es difícil de determinar en un momento dado exactamente la patología, ¿no? Porque ahí tienes trastornos respiratorios diferentes al asma, ¿no? Pero en los estudios que hay publicados, todas las eficacias vacunales están, o sea, la determinación de que tú tienes anticuerpos y de que tú tienes respuesta de inmunidad celular, pasa del 90%, con algunas excepciones, como reflujo gastroesofágico, como en asma o como en hipotiroidismo, que supera el 85%. En cualquier caso, la eficacia vacunal supera el 80%, independientemente de cualquier comorbilidad. Bien,
En el seguimiento a largo plazo hay además un modelo matemático realizado con esta vacuna en el que se llega a determinar que hasta en 20 años podría haber inmunidad. De momento, en los estudios de hasta 10 años existe inmunidad celular e inmunidad humoral medible. Bien, aquí no me voy a entretener tampoco. Esta es la persistencia de la inmunidad. Eso es lo que os estaba diciendo. Si veis esa curva, ahí se van midiendo años, que es lo que tenemos debajo, pre, M3, A1, A2, A2. Esos son los años, año 1, año 2, año 3, año 4, año 5, año 6. Bien, y ahí te está diciendo los niveles, la frecuencia de células TCD4 antiglicoproteína medidas. Por tanto, en mayores de 60 años, las respuestas humorales y celulares inducidas persisten 6 y 3,5 veces por encima de los niveles previos a la vacunación. Significa que allí hay inmunidad. Por tanto, la persistencia de la inmunogenicidad tras la vacunación con la vacuna recombinante para herpes zóster, que es Shingrix, hasta 10 años, pues podemos decir que existe. Ojo, en otras vacunas, como nos pasa en hepatitis B o en hepatitis A, que son vacunas excelentes, a veces no, bastantes veces no encontramos inmunidad, al menos humoral, ¿no? Al menos humoral. Eso no significa que no pueda hacer una respuesta inmunitaria el paciente. Bien, esto es más importante. Esto es lo importante de una vacuna. Lo importante no es que tengas anticuerpos. Fijamos mucho en medicina y en enfermería el que tengamos o no tengamos una respuesta inmunitaria. Lo que nos importa es la efectividad. Es, si estás vacunado, cuánta gente de los vacunados pasan luego la enfermedad o tienen una complicación. Y eso se llama efectividad, que no es lo mismo que eficacia, que hemos estudiado. Bien, la efectividad, que lo podemos ver aquí, en este grupo, la efectividad en esta tablita, la efectividad vacunal ajustada frente al herpes zóster, pues supera el 85% en el grupo de 50 o más años. Y en la vida real, en mayores de 50 años, como estábamos hablando, según el grupo, puede ser del 70, del 60 y pico, del 60 y pico, pero en todos los casos supera el estándar. Esto sería herpes zóster oftálmico, también estudiado según intervalo de dosis, cuando se han puesto dosis más de los 6 meses, porque se pasen, porque se olviden, por cualquier motivo. En inmunocomprometido supera también el 60%. Y como resumen, deciros que la eficacia, inmunogenicidad y seguridad en pacientes inmunocomprometidos, que en el fondo es lo que nos preocupa desde nuestro servicio, particularmente pues la doctora Ortega, que está ahí al fondo, se ha ido cargando, llamando uno por uno a todos los pacientes inmunocomprometidos de los grupos de riesgo que están recomendados en la estrategia nacional. Y como veis, el 87% de eficacia demostrada de la prevención en un análisis post-hoc, ya sabéis, un análisis posterior, derivado en pacientes con más de 18 años, con hemopatías malignas, que reciben quimioterapia o después de esta quimioterapia tienen inmunidad. Veis que los estudios en efectividad no son como los de eficacia. Los de eficacia son fáciles porque tú vas cogiendo, bueno, fáciles no son ninguno, pero quiero decir, mucho más fácil porque tú coges a la gente y le mides, pero la efectividad de lo que le ha pasado a alguien posteriormente en la vida real no es tan sencilla, no es tan simple. En COVID se ha hecho, por las circunstancias de pandemia, con bastante éxito, pero no siempre es fácil de hacer. Bien, y en este resumen, pues se puede asumir que hay una eficacia superior al 90%, anticuerpos, inmunidad celular, pero ya habíamos quedado antes que en un 87% en grupos muy malos, grupos muy duros, ¿no? En cuanto a la información de seguridad, hay un estudio observacional que dice haber observado un aumento de riesgo de síndrome de Guillain-Barré de 3 casos por millón, exceptuando ese estudio, no hay ningún estudio más que diga ninguna reacción o posible complicación
importante. Eso sabéis también que pasa en muchas otras vacunas, aunque hay datos limitados. Bien, de la vacuna yo ya me voy a ir a las recomendaciones. Esto es lo que podemos hacer de forma gratuita, ¿no? De lo que podemos promocionar. En estos momentos tenemos una dotación de unas 600 vacunas que esperemos que no se caduquen, como nos ha pasado con el Evusheld y esas cosas, y que las podamos poner a esos pacientes que realmente está indicado que se les pongan y que se verían beneficiados de una vacuna, como os he dicho, cara y altamente inmunógena. Trasplante de progenitores hematopoyéticos, en cualquier caso siempre con más de 18 años, todos ese grupo, de órganos sólidos, tratamiento con fármacos anti-JAK, que son los fármacos anti-Janus quinasa, los que se utilizan en artritis reumatoide, se puede utilizar en Crohn, como el tofacitinib y algunos más que no vienen al caso ahora porque yo creo que no me voy a enrollar en eso. Los pacientes VIH positivo, los que tengan hemopatías malignas y los tumores sólidos con quimioterapia, así como las personas que hayan cumplido 65 años, que en este momento, el año pasado, en este momento tendrán 66 años. Esta es la recomendación de la Comisión de Salud Pública por la Consejería de Ceuta, de Sanidad, que serían las personas nacidas entre el 43 y el 47, más los nacidos en el 57, y este es el resumen que desde nuestro servicio nosotros, digamos que nuestro pequeño guía burros, ¿no? Para poder, nuestra regla mnemotécnica, pues para vacunar, ¿no? Vacunar post-trasplante, vacunar a los 2 meses post-trasplante en autólogos, en halogénicos a partir del segundo mes y en órgano sólido, pues pre-trasplante o post-trasplante tras 4 y 18 meses. Y en el resto, básicamente, es buscar el momento de mejor inmunidad. Y ahora tenemos toda una serie de preguntas y respuestas. Porque como nadie hace preguntas en esto, ¿verdad? Habitualmente todo el mundo se corta. Bueno, salvo que alguien tenga alguna pregunta. Pues yo con esto doy por hecha la presentación. Algo que he corrido demasiado, pues si alguien tiene alguna duda. Si no la tenéis, os la hago yo la pregunta. ¿Vale? ¿Qué opináis? ¿Hay que pedir anticuerpos? ¿Qué creéis? ¿Hay que pedir anticuerpos para vacunar? ¿Se deben realizar pruebas serológicas del Zoster antes o después de recibir vacuna? Pues no hay que pedirlos, ¿no? ¿Por qué? Ahí hay un estudio que hemos hecho, un análisis, gracias al laboratorio nuestro del hospital, de nuestro laboratorio de análisis clínico, igual que los datos que tenemos han sido aportados por atención primaria, ¿no? Y por documentación clínica, los de ingreso hospitalario, que llega hasta el 90% de respuesta inmunitaria en todas las serologías que se han hecho aquí durante los últimos 5 años. Conclusión, si el 90% tienen anticuerpos, jolín, no me voy a poner a pedirles anticuerpos a la gente, ¿no? De cajón, vale. Si una persona refiere no haber pasado varicela, ¿se le debe ofrecer la vacuna? No ha pasado varicela. ¿Le ofrecemos la vacuna? Opiniones. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, pues porque el 90% tiene anticuerpos, vale. Pues eso, ahí tenéis el resultado de nuestro laboratorio. El 90,8% de todas las serologías que se han hecho de herpes zóster en Ceuta desde el año 2020 a 2023, bueno, eran 4 años, ¿no? El laboratorio de análisis clínicos del Hospital Universitario de Ceuta, pues tienen anticuerpos. Conclusión, no es necesario. Vale. ¿Protegen contra la varicela las vacunas del herpes zóster? ¿Qué pensáis? ¿Sí? ¿Seguro? No. Dicen por ahí que no, dicen por ahí que sí. Bueno, vamos a ver, ¿qué dice Mr. Google? No hay estudios que avalen el uso de vacunas para la inmunización primaria frente a varicela. No protege frente a varicela. No protege siempre. ¿Por qué? Porque no tiene una carga inmunógena tan grande como la que tiene la vacuna de la varicela, que por cierto es una vacuna viva. Y entonces, pues digamos que allí te están metiendo bichos de verdad, no trozos de bicho, ¿no? Si un paciente fuera susceptible
al virus varicela zoster según pruebas serológicas, ¿estaría indicado vacunarle de varicela o de herpes zóster? ¿Qué opináis? O sea, no tiene anticuerpos, ¿no? Es susceptible. ¿De qué le hacemos? ¿Ah? Esa microbióloga. Muy bien. No debe ser utilizada para la inmunización primaria Shingrix. En aquellas personas que no tienen antecedentes de varicela o serología positiva, no. Debería en ese caso, ¿qué? Valorar la vacunación de varicela. Claro, hay casos que no se puede hacer. Por ejemplo, un inmunocomprometido al cual tú no le vas a meter una vacuna atenuada. Conclusión, tendrás que valorarlo individualizadamente. Pero en principio, tendríamos primero que vacunarlo de varicela. Y luego, de herpes zóster. ¿O no? ¿Después lo vacunamos de herpes zóster? Cuando pase un tiempo. ¿Sí o no? Claro, claro, sin duda. Bien, en un paciente con antecedente de herpes zóster, ¿se debe vacunar de la vacuna del herpes zóster? Opiniones. ¿Sí o no? Estas preguntas nos las hacen, ¿eh? Pues hubo quien dudaba al principio. Hay que vacunar siempre porque puedes prevenir recidivas porque es una enfermedad que se repite. Era la duda que había con la vacunación en COVID. ¿Por qué seguimos vacunando? Digo, mire usted, porque seguimos aportando reactivación inmunitaria, ¿no? Bien. A quien ha sido diagnosticado actualmente de herpes zóster, ¿se le puede poner la vacuna? Un paciente que actualmente ha sido diagnosticado. ¿Sí o no? Vamos a esperar un poquito, ¿no? Eso. Vamos a esperar un poquito. Ninguna vacuna tiene evidencia de tratamiento para el herpes zóster. Ojo, y hay vacunas que sí usamos para el tratamiento. En un accidente biológico, ponemos una dosis de hepatitis B, ¿no? Por lo que la vacunación debe posponerse hasta que se sequen las lesiones. Tras el diagnóstico del herpes zóster, se debe esperar un intervalo. ¿Qué intervalo hay que esperar? Tampoco eso está claro. ¿Alguien lo sabe? ¿Cuánto? ¿Un año? ¿3 meses? ¿2 meses? ¿Después de las lesiones? ¿5 años? Esas preguntas no las hacen, ¿eh? Bueno. A las personas que ya han tenido un episodio del herpes zóster se les recomienda vacunarse, sí. Pero si son inmunocompetentes, retrasar su vacunación un año. ¿Pero un año por qué? Es un consenso. Bueno, consenso ni eso, es una recomendación de experto. No hay ningún dato que indique que sea un año, que sean 5, que sea lo que sea, ¿no? Es como cuando le decimos al paciente, bueno, mira, ahora no te voy a vacunar, pero cuando vengas a la siguiente consulta, pues te pongo la vacuna. Y en inmunocomprometidos, pues hay que esperar lo menos posible, porque tú tienes que intentar tenerlo vacunado lo antes posible. Conclusión, ¿yo qué haría? Pues esperar a que se sequen las lesiones, un poquito más, verlo en consulta, ponerle la vacuna. Hay grado de evidencia para eso. En el otro no. En esto no hay grado de evidencia, aquí, en inmunocompetentes, pero sí lo hay en inmunocomprometidos. Vale, alguien que ha sido diagnosticado de varicela, ¿se le puede administrar la vacuna del herpes zóster? ¿Sí o no? Sí, pero no ahora mismo, ¿no? Vale. A ver, sí. Volvemos al tema del tiempo. ¿Cuánto hay que esperar? No sabemos. ¿Cuánto hay que esperar? Profilaxis posexposición. ¿Qué opináis? ¿Sería recomendable o no? A ver. Esta sí que no la digo. ¿Sí o no? A ver, Emilio. ¿No? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Marisa. ¿Sí? Ay. Bueno. No. No está aprobado para profilaxis posexposición. ¿Por qué? Porque no tiene capacidad inmunógena suficiente para eso. Realmente lo que buscamos es meterle ahí una dosis más y para que cuando pase esa reactivación frene, pero no tiene la capacidad la vacuna, no está la indicación. Otra cosa es que se hagan ensayos clínicos, se hagan estudios y luego esto pueda cambiar. Por tanto, en principio como profilaxis posexposición no está indicada.
¿Está indicada para la neuralgia postherpética? Hombre, no, sí. No están autorizadas para el tratamiento de la neuralgia postherpética. Sin embargo, cuando ya pase el exantema y pase la enfermedad, pues bueno, en ese caso, vacunar con la vacuna recombinante. Y si recibe en el momento antivirales orales o intravenosos, ¿es recomendable vacunar? Sí, se puede. ¿No? ¿Qué opináis? ¿Hay alguna interacción? Cero interacción, no pasa nada. ¿eh? En este caso, al ser una vacuna adyuvada recombinante, pues se puede administrar con lo que se quiera, ¿no? Muy bien, se recomienda 2 meses, pero también es una convención. Vale, esta ya no la digo porque ya no hay Zostavax, no se va a comercializar Zostavax, que era la vacuna viva. Y esta sí. Por ejemplo, esta no la han preguntado. Ha venido paciente a consulta y nos han dicho, mire, yo me puse la Zostavax. ¿No? Bueno, en mi caso, por ejemplo, yo podría, cuando me toque vacunarme, pues la Zostavax, yo me la he puesto. ¿Debo esperar un intervalo de tiempo determinado para recibir la vacuna? ¿Qué opináis? Porque todas estas cosas se están haciendo ahora, ¿eh? Estamos haciendo, entre comillas, ciencia, ¿no? Entre estas cosas, porque no hay nada determinado. ¿Pensáis que hay que esperar un tiempo para vacunar de la vacuna recombinante o no? ¿Opiniones? ¿Tú qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Esperar qué? ¿Cuánto? Eso ya es mucho, ¿no? Es decir, vale, hay que esperar, pero no sabemos cuánto. Bueno, pues no hay consenso, no hay consenso. Ahí están recomendando 1 año, están recomendando 5 años. A mí cuando me preguntaron dije yo, pues por lo menos unos 5 años. Pero lo dije así porque se me ocurrió, ¿no? Digo, un tiempo razonable, ¿no? Hay muchas vacunas que se ponen a los 5 años, por ejemplo, la neumocócica cuando se pone un recuerdo en adultos mayores de 65 años. Eh, Algunas meningitis también se proponían así, las tetravalentes. Bien, ¿se necesita dosis de refuerzo? Bueno, ponemos una segunda dosis, pero ¿se necesita una dosis de refuerzo? ¿Creéis que se debe usar una dosis de refuerzo a pesar de todo lo que diga ahí? ¿Qué pensáis vosotros? ¿Habría que poner una dosis de refuerzo de herpes? No, si nos da a los 10 años una eficacia vacunal de esas características, pues y una efectividad tremenda, pues no parece razonable pues poner una, una dosis adicional. Bueno, en cuanto a la administración, al mismo tiempo que otras vacunas, esto también nos lo han preguntado. Se puede vacunar, se puede poner con otra. El criterio general en las vacunas es que las atenuadas vivas no se pongan con otras vacunas y las muertas, inactivadas, adyuvadas, recombinantes, lo que sea, ¿no? Se pongan con otras vacunas. Es más, precisamente poner vacunas juntas es, yo sé que a lo mejor esto lo sabéis todos, pero bueno, yo reinsisto porque hay quien pone dudas siempre, el poner vacunas juntas mejora los niveles inmunitarios. Por eso las heptavalentes, hexavalentes, pentavalentes van juntas. Por eso la tetanodiftérica siempre fue junta y siempre fue mejor que las vacunas individualizadas. Si son individuales, pues en sitio diferente y a correr. Por tanto, puede ser coadministrada en lugares anatómicos distintos y con diferente aguja. Se ha probado con antigripal, con tetanodiftérica y con la polisacárida 23 valente, que es una vacuna regular comparado con la 13 valente. Muy bien, Zostavax ya no viene al caso. La de COVID, ¿qué pensáis? Pues igual, ¿no? Digo yo, ¿no? Vale, no han sido evaluadas, pero ¿la pondríamos? Claro, ¿qué problema hay? Es una de ARNM o ahora pueden ser de subunidades proteicas o alguna de las otras que, bueno, la española, la de IPRA, ¿no? Que a ver cuándo la vemos, yo no la he visto todavía. Muy bien, los efectos indeseables los hemos hablado ya y yo creo que ya no os voy a dar más la tabarra porque son las 2:15. Así que si tenéis alguna pregunta, alguna duda o cómo enviar a los pacientes o qué tienen que hacer,
pues también nos lo preguntáis. Yo no sé si en atención primaria se está recomendando o no, porque de momento es que prácticamente de población de 80 años a 74, ¿no? Y los de 65, 66 años ahora, es excepcional que nos venga alguien para vacunar o nos pregunte. Y nada más, ya con esto he terminado. Con este... ¿Alguna pregunta? Nada. Cruzamos el feliz. Cruzamos.